Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar, Plan Estratégico de TI, navegue en entornos de incertidumbre. Este webinar lo estamos realizando con nuestros partners de Delta Asesores. Este día nos acompaña José Camilo Dakash, cuenta con más de 30 años propendiendo el uso y aplicación de las tecnologías digitales en la obtención de ventajas competitivas, aumento de la productividad y avance hacia las empresas. Lo motiva la constante búsqueda de soluciones simples y efectivas a problemas complejos. Es ingeniero electrónico y máster en Administración de Sistemas de Información y Mercadeo, consultor empresarial, profesor universitario y conferencista internacional en temas de planeación estratégica corporativa, planeación estratégica de tecnología informática, transformación digital, comercio electrónico, gobierno de la tecnología informática y gestión de proyectos. Autor y editor del reporte Delta, que es un boletín electrónico que se distribuye a más de 90,000 suscriptores, así como también es autor del libro Plan Estratégico de Tecnologías e Información, guía para elaborarlo, implementarlo y avanzar hacia la empresa digital. Bienvenido, José Camilo. Gracias por acompañarnos. Les comento que este webinar, la sesión está siendo grabada. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Al final de la sesión contestaremos todas sus dudas. Bienvenido, José Camilo. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Dayan. Buenos días con todos. Espero se encuentren bien. Estamos en una hora de diferencia, entonces vamos a trabajar con todos ustedes durante esta hora. Un par de recomendaciones. Hay unos botones arriba en la presentación que les permiten hacer preguntas y respuestas y también está el chat. La idea es que vamos a ir trabajando la temática, por lo general algunas preguntas que se van generando mentalmente se van resolviendo más adelante. Por lo tanto, los invitamos, vamos a dejar un espacio al final de la presentación para responder a sus preguntas. Entonces, bienvenidos, quedan todos entrenados, confío que están viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo, todos está bien. Excelente. Gracias. Vamos a trabajar un poquito a ver qué es lo que pasa con estos ingredientes. Muchas teorías sobre de si con tanta incertidumbre y con tantas cosas cambiantes, si de verdad vale la pena hacer planeación. Yo soy un poquito de la teoría que si no se tiene el plan, pues para donde sople el viento, cualquier viento sirve si yo no sé para dónde voy. Obviamente los planes rígidos que hacíamos hace unos años que involucraban 5, 10, 15 años vista, pues hoy tienen una diferenciación y hay que hacerlos acomodados a la incertidumbre que manejamos hoy. Vamos a abordar un poquito cómo utilizamos entonces el proceso de planeación de tecnología dentro de un proceso de incertidumbre, con una agenda que se ve como larga, pero la vamos a manejar con algunas puntales y dejarles pensamientos para que ustedes puedan aplicar. Tenemos 4 grandes cambios que se están dando en el entorno. Un ambiente de negocios completamente distinto, el mercado completamente dinámico, y hace que la competencia sea distinta a la que teníamos antes. Antes competíamos en un entorno muy local, hoy somos globales. Cuando estamos en un entorno que es completamente multipolar y volátil, yo creo que nadie se hubiera imaginado que una guerra entre Rusia y Ucrania nos iba a limitar el suministro de fertilizantes y por lo tanto los cultivos se iban a ver afectados y los precios de los alimentos a subir. A esto le sumamos que hay una nueva empresa. Digamos que la pandemia nos dejó secuelas o ventajas o desventajas para algunos y tenemos una empresa que es completamente abierta, trabaja en red y se basa sobre todo en información y la tecnología no se queda atrás proporcionando elementos para esto. Por lo tanto, tenemos también tecnologías que están abiertas, pero además en vez de estar centradas en la empresa, están centradas en el usuario. ¿Cómo responde la organización a todos estos cambios? Hay una serie de herramientas, una serie de pensamientos, una serie de ideas administrativas que permiten ir pensando entonces en que yo me debo enfocar en el cliente. Los conceptos de mejoramiento continuo se reviven otra vez, reestructuramos nuestros procesos para que el negocio opere de una manera más ágil, hacemos alianzas de negocios, pasamos al comercio electrónico y hoy estamos hablando ya de empresas digitales. La pandemia definitivamente nos cambió todo el esquema político, nos cerraron los países. En el esquema económico, los conceptos de oferta y demanda se fueron al traste, sustituimos recursos. En la parte social, estornudar en público era casi que un pecado mortal. Desde el punto de vista de tecnología, los que estamos metidos en los temas de tecnología, fue muy curioso ver cómo las empresas aceptaban utilizar tecnologías que teníamos listas hace muchos años, pero que les daba temor utilizarlas por las razones que fuera. Con la pandemia no quedó de otra sino bajar esos niveles de inseguridad y arrancar con la tecnología.
En el tema ambiental, pues tuvimos una disrupción en la proveeduría de alimentos. En la parte legal, los contratos existentes tuvieron casos fortuitos para ser terminados. Y los negocios, que es un agregado que le hacemos nosotros al PESTEL normal, pues interrumpió la cadena de suministro y tenemos unos modelos operativos y comerciales muy distintos. Creo que en sus áreas pasa algo parecido a lo que está sucediendo aquí, en donde un restaurante que tenía, digamos, 10 mesas para 4 comensales cada una, que atendía 40 personas en 2 turnos, o sea, 80 platos, hoy puede atender 800 platos atendidos por internet a través de cocinas en la sombra, como lo conocen aquí, o cocinas negras, y tienen que cambiar su forma de trabajar. Desarrollamos entonces, empiezo a tratar de identificar estas cosas y a tratar de explicarlas y pasamos a ese famoso entorno VUCA, del cual estamos ya saliendo y ya les cuento cómo, donde atendemos una volatilidad que significa que todo nos cambia continuamente, radicalmente, de manera constante, pero sin una tendencia. Además, a esto se le suma la incertidumbre, porque todo se vuelve multivariable. Para los países que tenemos tasas de cambio, por ejemplo, en Colombia, cuando sube el petróleo baja el dólar y cuando baja el petróleo sube el dólar, pues eso ya no es tan así. Tenemos mucha complejidad, se nos mezclan los asuntos y el concepto de causa y efecto ya no tiene aplicación. Y además de esto se le suman las múltiples verdades, cada uno con su propia verdad, cada uno con su concepto y con su discernimiento. Aparece un entorno nuevo que llamamos el entorno Bani. Y este entorno Bani nos dice que tenemos una fragilidad, obviamente por las letras en inglés. Hay una fragilidad que significa que estamos mucho más propensos a choques y perturbaciones. Hay una ansiedad impresionante. Las personas son cada vez más conscientes de que hay riesgos e incertidumbre a los que se van a enfrentar. Dejó de ser lineal. Ahora tenemos que dar muchas vueltas para llegar a otros sitios. Antes pequeños cambios generaban poquitas consecuencias. Hoy pueden generar muchas consecuencias y además se vuelve incomprensible. Es mucho más difícil de entender y predecir. Pero esto no es como una mortaja. Tenemos cómo pasar de un lado al otro y para esto, desde el punto de vista corporativo, empezamos a crear unas capacidades o unas formas de responder. Para la volatilidad y la fragilidad respondemos con una capacidad de resiliencia, somos capaces de rebotar de lo que nos suceda. Para la incertidumbre y la ansiedad tenemos unas herramientas de empatía. El mindfulness ha generado una cantidad de desarrollos y de formas de trabajar increíbles. Pasamos a manejar la complejidad con un contexto para tratar de reducir la variabilidad, constreñir el entorno y podernos adaptar a él. Y por último, esa ambigüedad y la incomprensión la manejamos con un poco de transparencia y activamos algo que por alguna razón nos habían quitado en la escuela de ingeniería, que es esa intuición. Nos toca trabajar un poquito en la capacidad de la intuición y poder permitir que esa intuición se genere. ¿Qué se genera a partir de todo esto? Gartner, que es una consultora internacional que trabaja en estos temas, acuñó el término de negocios componibles o composable business en inglés. ¿A qué se refiere? Se refiere a que debemos ser una empresa construida a partir de bloques de construcción que podamos intercambiar. Algo como esas fichas de Lego que ustedes ven aquí a la izquierda, que tienen una característica particular y es que el palito entra en el huequito de cada ficha porque son estándares. Entonces, nuestros bloques de construcción tienen que tener esa misma característica. Debo poderlos pegar, separar, cambiar y ajustar en la medida que yo los necesite para poder garantizar que pueda construir la empresa que necesito. Y hay 4 principios que se manejan. Uno es la modularidad, que ya la acabo de explicar. Lo otro es poder reaccionar rápido cuando yo me dé cuenta que está sucediendo un cambio. Lo tercero es tener una orquestación y es poder mezclar y combinar estas funciones para poder atender una necesidad cambiante de mi entorno. Y por último es darle la autonomía a las personas o la unidad de negocio independiente para que actúe con lo que tiene que hacer. En muchas empresas se jactan de tener los servicios de sistemas de inteligencia de negocios o business intelligence. Y a mí me da mucha risa porque eso le hacen falta al otro lado intelligent people. No es porque la gente sea bruta, sino porque no los acompañamos con esa autonomía de tomar decisiones con base en lo que el indicador esté indicando. Si yo tengo una tienda que está vendiendo camisas rojas y amarillas, las rojas se agotan y las amarillas no se venden, ¿por qué el director del almacén no puede simplemente dejar de pedir camisas rojas y tener más amarillas? Porque tienen que crear 3 comités, 4 personas, 3 gerentes, 2 supervisores, y de ahí allá pues ya han perdido un montón de tiempo y dinero. 3 áreas de acción tienen estos negocios componibles. Uno es el pensamiento, donde queremos dejar que la gente trabaje con su creatividad y resuelva lo que pueda resolver con autonomía.
Para esto necesitamos que los procesos dentro de la empresa, que es una forma más sencilla de llamar esa famosa arquitectura empresarial, estén de tal manera estructurados que puedan homologarse y trabajarse, y para esto se requiere también tecnología que lo permita trabajar. Entonces, hoy entramos en un concepto que se conoce como PBC, Packaged Business Capability, capacidad de negocio empaquetada. Por ejemplo, quiero hacer una factura, esa es una capacidad exclusiva. Quiero tomar un pedido, es otra capacidad. Quiero liquidar a un empleado, es otra capacidad. En la manera que estas capacidades funcionen y operen individualmente, yo las puedo pegar para que cuando entre un pedido, un empleado lo tome y genere una factura para despachar. Hay diferencias en el pensamiento que nos toca mirar un poco. Voy a tocar algunas de ellas nomás. Uno es el enfoque. Aquí creamos con el esquema tradicional un enfoque de automatización para eficiencia y escala. Hoy lo que queremos es tener múltiples resultados simultáneamente. Queremos atender al cliente rápido, queremos un proceso eficiente, queremos un producto digitalizado. Y lo otro, pasamos de unos generalistas y especialistas a unos que han llamado versatilistas. Y es gente que se mueve en entornos que normalmente no se encuentran juntos. Por ejemplo, un ingeniero de tecnología que sea completo conocedor de temas de mercadeo y embudos de conversión. Eso lo vuelve un versatilista y lo vuelve muy flexible para aplicar tecnología a un esquema de mercadeo. ¿Cómo hemos ido avanzando en esto? Hemos ido avanzando de pasar en los 60 hasta los 80 lo que conocíamos como Management Information Systems. Luego pasamos, aquí tenemos un poquito lo que es la lista de chequeo de lo que hacíamos y qué teníamos de tecnología. Pasamos a Information Technology, así lo llamábamos hasta el 2011, donde la tecnología y el objetivo era simplemente procesar altos volúmenes de información, y entramos a la era del tiempo real. Ya los procesos batch no ocupaban, trabajamos en el tiempo real y empezamos a digitalizar. ¿Cómo pasamos de papel a dígitos? La tecnología que aparece por estos lados es muy amplia. Mucha integración, aparecen los CRP, los CRMs, supply chain, transporte. Fíjense que esto estamos hablando por allá de los 90, y hoy todavía tenemos empresas que están viendo cómo resuelven su sistema de ERP o cómo buscan un sistema de ERP que les dé lo que necesitan tener. Entonces, estamos un poco atrasados en la aplicación tecnológica. Pasamos a la Enterprise Technology, y aquí entramos en lo que se llamó la utilización de nuevas tecnologías, aprovechando el tema del SMAC, que es la parte social, la parte móvil, la parte de analítica y la parte de nube, que nos permitieron cambiar un poquito las reglas que traíamos anteriormente. Antes todo tenía que estar conectado a un alambre, ahora estamos inalámbricos. Ahora todo está en la nube. Tenemos elementos que no solo la información está dentro de la compañía, sino también por fuera. La parte social hace que trabajemos de una manera distinta, y la analítica nos permite tener mucha más información. Y ahora entramos en un tema que llamamos Enterprise Business Capability. Llevamos pocos años en esto, pero aborda lo que les estaba comentando un par de diapositivas atrás. Este Enterprise Business Capability yo la construyo a partir de garantizar que le entrego agilidad, flexibilidad a una empresa digital, y creo los negocios componibles. ¿En qué se basan? En una modularidad funcional, en unos equipos de trabajo que llaman equipos de trabajo mezclados, en donde tenemos gente técnica con gente del negocio trabajando en conjunto, ajustamos los procesos, y hay un abordaje de la virtualidad muy aceptada en muchas partes, aunque no faltan los memes de decir que Zoom, la empresa que fue exitosa durante la pandemia, está obligando a sus empleados a ir a trabajar. Entonces tenemos una mezcla de situaciones. Sin embargo, hoy su empresa debería estar pensando en cómo construyo un Enterprise Based Capability, de tal manera de que yo pueda hacer una empresa digital, avanzar hacia hacer un negocio componible y atender todo lo que el BUSE y el PINE me están generando. Esto obviamente es un continuo. Yo no puedo pretender tener un Enterprise Based Capability si mi ERP todavía tiene problemas de datos o problemas de interacciones, o no me cuadra la información, o por alguna razón cuando montamos el sistema de información, contabilidad no le creyó a ventas, y entonces tiene copiado en la contabilidad toda la información de la facturación y toda la información de las ventas. A esto le sumamos una cantidad de puntos de dolor en lo que tenemos hoy. Aparecen proyectos fallidos. Hoy inclusive publiqué un artículo sobre si los proyectos los terminamos o los abandonamos. Hay iniciativas de planeación que son ad hoc. El reporte a la gerencia no está claramente estipulado de cómo se debería hacer.
Los proveedores no nos responden como quisiéramos que nos respondieran. Dentro del departamento de TI tampoco se asigna claramente cuáles son las responsabilidades que tenemos asignadas para esto y por lo tanto se nos dificulta un poco atenderlo correctamente. Nos faltan herramientas de automatización. Automatizamos toda la organización, pero el área de TI no le atendemos un poco a esto. Los usuarios finales se bajan del bus, como decimos coloquialmente, arrancan con las ideas, con una necesidad, pero en la mitad del camino se bajan del bus. Y por último, al interior de TI no hay comunicación entre los que desarrollan, entre los que mantienen, los que soportan. A esto le sumamos altísimos niveles de incertidumbre. Entonces no es fácil atender todos estos puntos de dolor, además con una incertidumbre muy, muy alta. Aparecen entonces herramientas que conocemos como el gobierno corporativo de tecnología que nos invitan a pensar en 4 estamos. Son 4 preguntas que nos debemos hacer. Una pregunta y es si estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos haciendo las cosas correctas. La segunda pregunta es si las estamos haciendo de la manera correcta, con qué metodología estamos trabajando, estamos alineados con lo que la compañía necesita, estamos contribuyendo a poblar esa arquitectura de aplicaciones de la compañía. Por último, si estamos haciéndolo de la manera correcta, porque la anterior pregunta es si tenemos la metodología que es, la segunda pregunta tiene que ver con la ejecución, si estamos ejecutando lo que tenemos que ejecutar y generando a través de procesos que son efectivos y disciplinados para obtener capacidades requeridas dentro de la organización. Y si tenemos estas capacidades requeridas, entonces lo último es validar si estamos obteniendo los beneficios. Estas 4 preguntas las llamamos la pregunta de estrategia, la pregunta de arquitectura, la pregunta de ejecución y la de valor. Y si miramos quiénes son los responsables de cada una de estas áreas, en la parte de abajo la responsabilidad de la ejecución es del área tecnológica, la capacidad de la generación de valores del área de negocio. Por eso empezamos a ver la necesidad de crear equipos de trabajo fusionados o conjuntos. En este orden de ideas, es el negocio quien indica qué es lo que necesita y qué va a producir con lo que está pidiendo. Y es el área de tecnología la responsable de determinar cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo lo va a entregar. Dicho esto, nos tocó crear un marco de referencia para esta famosa transformación digital para poder hablar en los mismos términos. Entonces, en este orden de ideas tenemos en el centro la tecnología, no porque sea lo más importante, sino porque es lo que habilita. Y en este orden de ideas tenemos una tecnología con unos usos particulares, pero le hacemos mucho énfasis a la parte que está en la derecha. ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener de la tecnología que vamos a utilizar? Ahora bien, los usos los ponemos clasificados en 4 áreas específicas. O vamos a digitalizar los productos y servicios, o vamos a digitalizar los procesos de negocio, o vamos a digitalizar la experiencia del cliente, o nos vamos a inventar un nuevo modelo de negocio que nos va a permitir generar ingresos digitales. A todo esto nos toca agregarle entonces una visión digital y esta visión lo que determina es cuáles tecnologías vamos a utilizar, para qué las vamos a utilizar y por sobre todo cuál es el beneficio que esperamos cuando utilicemos esta tecnología. Muy importante, si bien la tecnología está en el centro como habilitadora, no nos olvidemos que esto requiere de gente para trabajar. Ya se hablan de robots que hacen pedidos, robots que compran el cliente robotizado, el cliente automático, pero eso está por allá muy lejos todavía. Hoy estamos trabajando todavía con gente y en la medida que trabajemos con gente, pues tendremos que seguirla atendiendo. En este modelo, para nosotros esto tiene que ver con optimización, porque vamos a arreglar cosas que ya hacemos. Acá hablamos de transformación, que es generar cosas completamente nuevas. Entonces, bajo este modelo les vamos a dejar un par de preguntas. ¿Hasta dónde es componible su organización? ¿Tienen el pensamiento organizado? ¿Soportan componibilidad en su arquitectura o su tecnología lo soporta? ¿Qué necesitaría para avanzar? Y por último, ¿qué tanto es su estrategia para generar flexibilidad? Entonces, esto nos invita un poquito al siguiente nivel y es cómo construimos el plan estratégico y cómo ajustamos la prioridad de los proyectos en el camino. Hay unos conceptos generales que vamos a abordar aquí. El primero es que tenemos que estar alineados con las estrategias de la organización. No tiene sentido hacer proyectos de tecnología por ese efecto wow para que la gente se descreste y se ilumine, sino que tenemos que atender las estrategias de la organización. Necesitamos que los proyectos cubran la necesidad en toda la empresa. Necesitamos que los datos se puedan compartir, obviamente dentro de las medidas de seguridad adecuadas,
pero por sobre todo esto necesitamos construir un marco de desarrollo que permita construir sobre lo construido. Esas épocas en donde el sistema que tenemos ya no me sirve y lo voto y cambio por otro, ya se nos están acabando las oportunidades de cambiar los sistemas de información. Entonces se hace indispensable pensar en esa libertad de pensamiento, en la arquitectura organizacional y la tecnología que le vamos a poner a este negocio componible, de tal manera que podamos avanzar hacia esa empresa digital. Al final del día, ¿qué es esta planeación? Es aplicar un método, una forma, una lista de chequeos, si lo queremos llamar así, para poder nosotros garantizar que generamos proyectos que soporten y apalanquen las estrategias del negocio. En últimas, el objetivo final es simplemente una lista de proyectos que van a garantizar que vamos a atender y las estrategias de la organización. Y van a estar priorizados y alineados con las estrategias de esta organización. Claramente, establecemos unos objetivos concretos de este plan estratégico. Vamos a establecer las prioridades, es el primer objetivo. La mayoría de nuestros clientes cuando empezamos a trabajar nos dicen, tengo muchas cosas a la vez, no tengo los recursos, no tengo la gente, nadie me ayuda y quieren que haga todo rápido. Entonces es necesario ponerle en orden porque los recursos no son ilimitados. Necesitamos también aplicar recursos de tecnología a manera efectiva y avanzar hacia esa empresa digital. Y hay otros objetivos, digamos que más blandos, que nos permiten crear una confianza dentro de la organización, mejorar las relaciones y permiten que la empresa vaya avanzando a identificar la tecnología como un recurso corporativo y no como un centro de costo o de gasto, como lo ven algunas partes. ¿Cómo se hace esto? Pues hay un planteamiento que va para toda la organización. Se arranca el plan estratégico de la organización para el de tecnología, luego las arquitecturas, luego el plan táctico y luego el plan operativo. Y si uno es netamente académico, pudiéramos decir que podemos llegar hasta aquí nomás es suficiente, pero hemos visto que en la práctica parte de los problemas complejos de un proceso de planeación es que se quedan a muy alto nivel. Por lo tanto, es indispensable ponerlo a un nivel más coloquial, a un nivel más cercano a la ejecución. Nosotros avanzamos entonces a partir del plan estratégico corporativo y llegamos hasta establecer los títulos del plan táctico. Eso nos ha permitido mucho, inclusive, cambiar la palabra estrategia por proyectos. Y entregamos al final es una lista de proyectos priorizados. Eso permite que la compañía entienda qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, qué recursos le pongo, en qué orden y arrancar a trabajar. El proceso es relativamente sencillo en tres áreas, un área de entorno, diagnóstico y conclusiones. En el entorno realmente miramos qué es lo que está sucediendo. Cuando hacemos un taller, nosotros traducimos todo lo que manejamos de entorno en ese mismo taller y lo compartimos. Cuando hacemos un proceso de consultoría, pues es algo que traemos al proceso y arrancamos en el diagnóstico, construyendo un modelo de empresa, hacemos unas entrevistas ejecutivas y generamos las tres arquitecturas de aplicaciones, de datos y de la red. Lo que está arriba es lo que nosotros vemos como lo que necesito tener. La parte de abajo es lo que nosotros vamos a mirar es cómo estoy. Porque dentro de este diagnóstico, a diferencia de lo que hace un médico cuando le hace un examen de sangre y le dice a uno, tiene colesterol muy alto, tómese una pastilla. Aquí no estamos buscando culpables ni buscando daños, sino buscando si lo que tengo me sirve para llegar a donde necesito llegar. Entonces miramos qué sistemas de información hay, cómo funciona un comité de tecnología, si existe y si funciona, cómo está el departamento y sus procesos y cómo están los temas de gobierno. Esto nos permite analizar las brechas entre lo que yo necesito tener aquí arriba y lo que tengo y generar obviamente las diferentes políticas y estrategias y el plan de implementación de los proyectos. En las empresas donde se utiliza el Balance Scorecard como herramienta de seguimiento, también pudiera uno hacer un Balance Scorecard con los proyectos de TI, pero hemos visto en la práctica que esto es muy atrevido tratar de cubrirlo en el primero o segundo proceso de planeación. Normalmente se da en una tercera o cuarta iteración. No me voy a detallar mucho en estas partes. El modelo de empresa cruza estas cuatro cosas: estrategias, gente, procesos y datos. Y en 6 matrices nos indica cuáles son las personas que tienen responsabilidad sobre las estrategias, quiénes responden por los datos, cuáles son los procesos estratégicamente importantes, cuáles son los datos estratégicamente importantes. Y con base en ese tipo de matrices, por ejemplo, procesos contra estrategias, me permite a mí establecer a cuáles procesos debería darle yo más atención, pero hago una advertencia durante este periodo de estrategias, porque es que a mí las estrategias me van a cambiar, el negocio seguirá siendo el negocio. Yo voy a ser una empresa que produce azúcar a partir de la caña de azúcar el resto de la vida, a menos de que yo me vuelva una empresa que hace tapas para volcanes.
pero de resto seguiré haciendo lo mismo: cultivo de la caña, corte, procesamiento, generación de azúcar y hasta ahora de etanol. Pero el proceso es el mismo. Lo que me puede cambiar es la estrategia. De pronto la estrategia de comercializar al menudeo, al mayoreo, en el exterior, no sé. Dependiendo de estos cambios en la estrategia, la prioridad de los procesos me cambia. Hacemos unas entrevistas para preguntarle a la gente qué necesita, pero por sobre todo buscar de ese que necesita esa última esquinita que les habíamos hablado del beneficio. Listo, yo le doy lo que usted me pida, pero dígame cuál va a ser el beneficio para la organización. Y generamos dos tipos de proyectos: unas soluciones rápidas que podemos implementar con un costo muy bajo, o unos proyectos que requieren estructuración a largo plazo. Luego hacemos las tres arquitecturas: la de datos para mirar cómo está nuestra información. Hoy nos encontramos que el mayor problema para avanzar hacia la empresa digital es la calidad de la data que tenemos en la información. Queremos hacer un mapa georreferenciado de la ubicación de nuestros clientes, por ejemplo, y nos damos cuenta que las direcciones que tenemos almacenadas, en una dice carrera con K, la otra con C, la otra CRA, la otra KRA, la otra dice carrera completa, minúscula, mayúscula. Se hace muy difícil georreferenciar a punta de palabras así. Hay que hacer un proceso de limpieza. Entonces nos estamos dando cuenta que hay que generar proyectos de administración de data maestra, de tal manera que organicen la información, limpien la vieja y de aquí en adelante nos la dejen limpia. En el área de aplicaciones es donde casi siempre hemos trabajado. Es un tema donde estructuramos bloques que nos permiten definir esas capacidades empaquetadas que necesitamos, cómo las vamos a construir. Y en el área de la red, que era antes un proceso muy complejo, hoy tenemos una tendencia muy fuerte hacia la centralización, inclusive en centros que son por fuera de la organización. Entonces, fíjense que al final de cada columna de estas encontramos proyectos de. Estos son los proyectos que nos llevan a nosotros a identificar esa lista que tenemos que ejecutar al final, luego de priorizarlas. Luego miramos el soporte actual, miramos qué está pasando en los sistemas actuales, cómo me soportan los procesos, la gente y los datos, en dónde las usan. Miramos el comité de TI si funciona y opera como debe operar. Miramos las funciones dentro del departamento de TI, qué brechas tenemos. Y miramos el gobierno de TI, cómo generamos políticas para mejorar el tema de gobierno. Recogemos los proyectos. De todo esto que hemos hecho salen proyectos de las organizaciones, de los datos, de arquitectura, de la red, del comité. Y todos estos proyectos los llevamos a las conclusiones de cada uno de estos elementos en un documento que se llama el PETI. Pero obviamente este PETI, como decíamos anteriormente, para que efectivamente se pueda implementar, termina en un plan de implementación de proyectos. Para nosotros cualquier plan estratégico tiene que terminar en la parte final, y en algunos clientes nos piden que sea la primera hoja en esa lista de proyectos que vamos a ejecutar. Ahora bien, ¿qué beneficios esperamos de un plan estratégico? Los hemos separado en tres bloques particulares. Uno para la gerencia general o los directores de la organización. Vamos a poderles medir cómo estamos evaluando la ejecución de la tecnología y la efectividad de la tecnología hoy contra lo que la compañía necesita. Vamos a poder mostrar las brechas si las hay. En muchas organizaciones donde hacemos esta planeación nos encontramos con una deuda digital bastante amplia. Empresas en donde, por ejemplo, todavía tienen problemas con el manejo de la conectividad, problemas con el manejo del correo electrónico, problemas con la calidad de la información contable y tributaria, problemas con la oportunidad de la información. Estos son temas que tecnológicamente debieron haber sido resueltos por allá en los 80 o los 90, pero todavía los arrastramos. Desde el punto de vista de la gerencia funcional, le vamos a explicar para qué y por qué deberíamos estar utilizando la tecnología, qué beneficios le podemos generar, pero por sobre todo que ellos son los comprometidos a generar ese beneficio que decíamos de los cuatro estamos. Es responsable la gerencia funcional de mercadeo, cuando nos pide un sistema de CRM, generar los embudos de conversión y garantizar que hay mayores ventas. No es tecnología. Es responsabilidad de la gente que administra la bodega, cuando pide un WMS, garantizar que reduce su costo de inventario y aumenta la oportunidad de disponibilidad de mercancía. No es del área de tecnología. Y para la gerencia de tecnología, pues tenemos claridad de que hay una comunicación y presencia en la alta gerencia, hay un mejor planeamiento a largo plazo, hay un establecimiento claro de cuáles son los proyectos que deberíamos estar emprendiendo. Muy bien. Algunas estadísticas que se estaban midiendo por allá en el 2020, cuando apareció la pandemia. Si miramos nosotros los 6 pasos de llegar a esta digitalización, pasamos de que no tenemos iniciativas en ambición, en diseño, entregar, escalar y refinar. Y fíjense cómo del
2018 al 2019 al 2020, la mitad de las empresas ya se encontraban en un alto nivel de maduración. Entonces, ya esto medido a hoy, tenemos un proceso mucho mayor. Obviamente, estas estadísticas que se toman en un momento, en una foto en el tiempo, normalmente no las continúan para ver cómo vamos hoy. Pero sí podemos mirar un poquito cómo ha aumentado el portafolio de TI hacia esa transformación digital. Disminuye la inversión en aplicaciones legadas, disminuye la inversión en infraestructura legada y tecnologías de data center propio. ¿Aumentan en qué? En seguridad, aumentan en inteligencia y analítica de datos. Aumenta la inversión, pero nos damos cuenta que no le puedo sacar el jugo porque mis datos no están buenos. Aumentan en temas de plataformas en la nube, aumentan en temas de integración y tecnologías y APIs para poder pegar diferentes elementos, negocios digitales. Entonces, ustedes van tomando la idea de que hay un tránsito hacia avanzar hacia esta empresa digital. Ustedes pueden ir pensando, en su empresa ustedes están completos en lo que necesitan, están aportando solo a la transaccionalidad, pueden tomar decisiones con tecnología o ya están avanzando hacia la empresa digital. A pesar de que esto es un continuo, es probable que en algunas áreas tengan ya un avance hacia la empresa digital porque pusieron un portal en la web y tienen una tienda virtual, y en otras áreas apenas sean solo transaccionales y con problemas serios de datos como puede ser la contabilidad o la liquidación de la planilla. ¿Cómo avanzamos rápido? Que esa es como la otra premisa que tenemos para poder hacer esto dentro de un proceso de alta incertidumbre. Entonces habíamos hablado de que un plan estratégico de tecnología e información termina en proyectos, proyectos de todo índole. ¿Qué tenemos que hacer? Ajustes al portafolio actual, validar cómo se impactan los proyectos que tenemos hoy con los nuevos proyectos y requerimos agilidad. Es muy probable que nosotros hoy estemos trabajando en proyectos que no tengan un alto impacto en el negocio, pero que hayan exagerado su uso de recursos. Tomar estas decisiones no es fácil porque habría que admitir que nos equivocamos en el momento de escoger el proyecto o en su ejecución. Pero aquí, repito, no se trata de encontrar culpables, se trata de utilizar mejor los recursos de la compañía para generar valor. La primera invitación es a simplificar la definición de proyectos. De pronto ustedes son especialistas en PMI o especialistas en PRINCE2 o en ISO 21500, pero esas son metodologías robustas para tal vez el 10 o el 15% de los proyectos dentro de una organización. Necesitamos simplificarlo para el otro 80% de los proyectos. Entonces, mi invitación es a pensar qué se requiere, haga lo que tenga que hacer para lograr lo que se requiere, revise si lo logró o no, si ya se logró el alcance, si no se logró, pues siga trabajando. La respuesta es muy sencilla, hay que seguir haciendo. Y si ya se logró, pues entonces entregue el producto del proyecto para que quien tenga que utilizar lo genere los beneficios. Ahora bien, esta definición no es controvertible, es muy fácil de entender y no hay que entrenar a nadie en la organización para que entienda cómo manejar un proyecto. Lo que sí es indispensable es poder entrenar en ciertos elementos, como por ejemplo, cómo definimos un alcance adecuadamente. Aquí la invitación también es a pensar en los conceptos tradicionales versus los conceptos de agilismo dentro de una ejecución de un proyecto. Yo hago otro paréntesis aquí porque no es que nos vayamos a meter en Scrum o en DSDM, esas metodologías son igualmente complejas como lo es el PMBOK o el PRINCE2. Aquí lo que estamos hablando es de filosofía de agilismo. En el método tradicional hacemos un inicio, plan, ejecutamos, seguimos y cierre. Y eso es lo que se conoce como un método de cascada donde no arrancamos la siguiente etapa hasta no terminar la anterior. En el método ágil, lo que estamos buscando es tener un inicio, hacemos para cada pedacito de lo que queramos hacer una planeación, ejecución, seguimiento y cierre, para luego hacer un cierre final. Y a cada uno de estos elementos los llamamos como las iteraciones. ¿Cuál es la problemática que tenemos en la vida real? Hemos participado ya en muchos proyectos con estas metodologías ágiles, en donde desafortunadamente somos muy optimistas en la planeación. Se nos quedan muchas cosas pendientes de cada una de las iteraciones y empezamos a trasladarlas para las siguientes iteraciones. Eso es como cuando uno lee un libro de texto y dice, en el siguiente capítulo veremos, más adelante veremos, entonces el último capítulo es como de 300 páginas. Hay que ser muy cuidadosos en la definición del alcance. Si bien en el agilismo uno busca es un consumo de tiempo y recursos, yo soy partidario de revolverle un poquito y tener claridad también en un alcance para garantizar que yo voy avanzando adecuadamente. Trabajamos y estamos terminando de trabajar en poder publicar algo parecido a este Canvas de proyectos,
en donde uno tenga una justificación del proyecto, unos objetivos específicos y unos beneficios, para luego determinar qué es lo que yo debo entregar, cuáles son las restricciones que tiene el proyecto, qué requisitos son indispensables y qué riesgos corro. Defino quiénes son los interesados y cuál es el equipo de trabajo, cómo son los tiempos y cómo son los costos. Fíjense que tenemos unas claridades establecidas aquí, donde tenemos las áreas de conocimiento del manejo de proyectos, pero en una sola hoja podemos identificar inclusive con colores en qué vamos bien, regular o mal. ¿Qué esperamos que se lleven de la presentación para ya entrar un poquito a resolverles las preguntas que se puedan generar? Las empresas tienen que generar valor y el apalancamiento en esa tecnología digital permite que yo lo haga eficientemente. Hoy en día es indispensable que podemos trabajar con tecnologías que me generen valor, con ese continuo que pusimos nosotros abajo de qué tecnologías puedo usar, para qué las voy a utilizar y sobre todo cuál va a ser el beneficio que voy a obtener de ellas. Esos elementos que hacíamos anteriormente por efecto wow, uy, conectemos este aparato y midamos, pero si no vamos a poder tomar decisiones con base en esa información, vamos a estar perdiendo el tiempo. La segunda conclusión que quiero que se lleven de lo que hemos conversado hasta ahora es que tenemos unos cambios constantes y grandes, no son pequeñitos, sino muy grandes, en la tecnología digital y su aplicación. Fíjense, por ejemplo, a finales del año pasado aparecen los temas del chat GPT, perdón, a final de 2022. Todo el 2023 nos desnucamos todos hablando de la inteligencia artificial, de que eso va a desplazar el trabajo, de por aquí, por allá, que no sirve, sí sirve. Y si hiciéramos un inventario de aplicaciones hoy con inteligencia artificial, podemos encontrar más de 5.000, desde aplicaciones que simplemente me leen un texto y me lo resumen, hasta otras que son capaces a partir de una frase crearme un video, hacer un avatar, construir un video, sacar mini clips, subirlos a YouTube y hacerle seguimiento a cuáles son los temas que a la gente le gustó más. Entonces, fíjense que en estas alternativas nos encontramos con tecnologías con cambios radicales y es nuestra obligación verificar dentro de la organización cuáles vamos a utilizar, para qué las vamos a utilizar y dónde las vamos a aplicar. Y hemos tenido muy buena experiencia en la aplicación de eso, separando nuestros proyectos si son para mi producto o servicio, si son para el proceso, si son para la experiencia del cliente o son para un nuevo modelo de negocio. En algunos casos nos preguntan que por qué la experiencia del cliente la separamos de proceso. Y hay una razón muy sencilla para ello. Cuando nosotros hacemos ajustes en temas que tienen que ver con los clientes, hay un riesgo muy alto de que nos vaya mal y en ese sentido estaríamos completamente dando al traste con la relación con nuestros clientes. Por lo tanto, generamos una forma de trabajar en los proyectos con los clientes un poco distinta a que si, por ejemplo, nosotros digitalizamos algún tema contable o algún tema de sacar elementos de la bodega, que si la embarramos ahí o tenemos un error lo podemos corregir. Es indispensable empezar a apostar entonces hacia negocios componibles. Para nosotros consideramos que esa es la respuesta apropiada para navegar en estos entornos inciertos. Y el plan estratégico entonces sería la herramienta apropiada para poder construir soportes tecnológicos requeridos en estas organizaciones componibles. Por último, hay que tener en cuenta que los artefactos que construimos con el plan estratégico, a nosotros nos gusta decir que eso siempre está en borrador. Siempre deben estar sujetos a revisión. Hoy los planes estratégicos que antes revisábamos cada 4 años, cada 5 años, pasamos a revisarlos cada 2. Hoy los estamos revisando en procesos trimestrales. Los proyectos están siendo revisados en procesos bisemanales o semanales. Entonces, hemos acortado las brechas de tiempo, eso hemos acortado las ventanas de productividad. Con esto les doy las gracias, abrimos el tiempo a las preguntas y los invitamos a suscribirse al reporte Delta si consideran pertinente para ahondar en estos temas. Damos paso entonces a responderles a ustedes las preguntas. El reporte Delta lo encuentran en nuestro portal o a través de buscar reporte Delta en los buscadores, ahí lo van a encontrar. También invitarlos a que a través de Concisa nos pueden contactar, son quienes nos representan en las áreas donde ustedes se encuentran ubicados. Trabajamos con partners locales. Muchísimas gracias, José Camilo. Veo que hay una pregunta. Humberto está preguntando si vamos a compartir la presentación o la grabación de la sesión. Les vamos a compartir ambos. Le estaremos enviando la presentación y también la sesión grabada. Un link de la sesión grabada que va directamente a nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en el chat y en este momento estamos abiertos a contestar todas sus dudas.
Voy a suponer que Fernando Jacome estaba registrado en la lista de los que tenemos ya su correo, ¿verdad, Fernando? Sí, sí, ya estaba Ok. registrado. Y si no, para anotar su correo también. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pueden levantar la mano si prefieren no escribir. Tenemos una Aquí va. pregunta de Diego. Nos dice, ¿cómo podemos pedir el ROI del PETI? ¿Cómo llama la? Diego nos preguntó. Ok, Sí, Diego. Me extraña, Diego, que usted solo tengo que haberlo aprendido en la universidad. Mentira. Eh, los procesos de planeación, cuando generamos un retorno de inversión en un PETI, eh, estamos tal vez arando donde no tenemos que arar. Un proceso de planeación de tecnología debe seguir una filosofía empresarial de planear para ejecutar. Es algo parecido a tratar de medirle un rollo a un plan estratégico del negocio. Ahora bien, si somos capaces o somos una empresa que trabaja en el día a día que nosotros llamamos bomberos, apagando incendios, donde no hay un pensamiento estratégico del negocio, pues va a ser muy difícil tratar de decirle a la compañía, venga, vamos a sentarnos a planear. Es claro que esto tiene que ver con una cultura corporativa de entender que la planeación me permite lograr los objetivos del negocio. Ahora bien, hemos hecho algunos ejercicios, no lo queremos generalizar porque no en todas las empresas se puede hacer, de tratar de medir cuál es la inversión que tienen en tecnología versus el resultado que eso le produce al negocio contra los proyectos de tecnología que deberían estar ejecutando pegados a los objetivos de negocio. Para darles un ejemplo, en una empresa hicimos un proceso de optimización de recursos de infraestructura. Pasamos de tener 114 servidores a tener 16 servidores. Eso nos permitió ahorrar en licenciamiento de hora con $12 millones en 5 años. Uno pudiera decir que eso es un proceso de optimización y que debía haberse hecho sin un PETI. Claro, pero si no hacíamos el plan estratégico donde teníamos que consolidar, pues no nos hubiéramos metido en ese proceso de optimizar. Yo soy más partidario de pegar el retorno de inversión, más sobre el logro de los objetivos y el aporte que le hago a la compañía para poder lograr sus objetivos. No sé, Diego, si eso responde. Ok, listo. Freddy nos pregunta, qué pena, Dayan, me le estoy atravesando. No se preocupe. Ok. Freddy Jesús Aguilar nos pregunta, en este momento tenemos un portafolio de más de 100 requerimientos. ¿Qué recomiendan para poder filtrar o priorizarlo? Freddy, lo primero es bórrelos todos. No, mentira. Si tiene 100 requerimientos, quiere decir que tiene un atraso en la entrega a lo que los usuarios le están entregando bastante alto. Es muy probable que algunos de esos requerimientos que le estén haciendo ya no los necesite el usuario. Mi recomendación, haga un plan estratégico de TI. En ese proceso de planeación estratégico, cuando uno hace las entrevistas ejecutivas, se sienta con el usuario que pidió de esos 100 que tiene, que un usuario tendrá 5, y le puedo preguntar, María, ¿usted todavía necesita esto que me pidió o lo puedo votar? ¿O usted necesita esto? Ahora, otro filtro importante es, usted me está pidiendo todo esto, mi pregunta sobre ese portafolio de requerimientos que usted tiene es, ¿el beneficio está atado a ese requerimiento o son simplemente requerimientos sin un beneficio esperado? Porque si son simplemente deseos de los usuarios sin un beneficio esperado, yo los borraría y empiezo un proceso de volverlos a actualizar. Lo que normalmente hacemos con los usuarios en un proceso de planeación estratégica es traer ese portafolio a la palestra, hablar con estos usuarios y preguntarles si esos requerimientos todavía los necesitan, entonces cuál es el beneficio que le piensan dar a la compañía si le resolvemos el requerimiento. Eso lo vamos a priorizar dentro de un esquema que nos permita trabajar con una priorización de los proyectos que impacten mayor estratégicamente el negocio. Y ahí generamos un portafolio. Eso hay que cruzarlo con los recursos que tiene la compañía para poder ejecutar. Y ahí viene otra decisión. ¿Traigo recursos externos? ¿No traigo recursos externos? ¿Necesitamos nuevos recursos y me dejan incorporar más gente? ¿Qué debemos hacer al respecto? No sé si le respondí completamente, Freddy, o si tiene una contrapregunta. Sí, dice que sí, gracias. Ok. También nos está preguntando Ervin Antonio. Nos dice, buenos días, un gusto saludarles. Gracias por la charla. Una consulta. Ustedes presentaron una matriz de proceso versus estrategia. Las estrategias se presentan, se sacan de un FODA. ¿Qué recomiendan al elaborar el FODA? Ok, qué buena pregunta, qué buena pregunta. Eh,
Yo soy un poco pragmático. Entonces, primero voy a hablar sobre el FODA. El FODA es una herramienta que se utiliza para tomar una foto en el tiempo de una compañía. No es hoy una muy buena herramienta para generar estrategias de negocio ni estrategias de TI. Sin embargo, y aquí hago la aclaración, COVID 2019 y desde su versión 5, que es realmente el marco de referencia bajo el cual nos movemos, donde aparece el proceso APO02, que es el de planeación de la estrategia de negocio, que debido a que para ese proceso no hay ninguna metodología, por eso tuvimos que escribir un libro al respecto. Entonces, para nosotros la FODA la hacemos solo para llenar el requisito de COVID para que cuando nos auditen, pues no haya problema. Las estrategias son las estrategias del negocio que deben estar en un plan estratégico corporativo que lo hicieron con la herramienta con la que la quieren hacer. Cuando nosotros hacemos planes estratégicos corporativos, hacemos un proceso de DOFA, pero sobre el Business Model Canvas o el Platform Model Canvas para que sea enfocado a determinar cuáles son mis debilidades y cuáles son mis fortalezas dentro de mi organización. El entorno dentro de un PETI lo miramos de manera distinta. El entorno, como ya vimos, es completamente cambiante y lo que busco es cómo genero herramientas que me permitan estar midiendo los cambios dentro del entorno. Ahora bien, las estrategias deben estar en un plan estratégico de su organización donde uno revisa el documento y por ahí aparece estrategias. ¿Cuál es la dificultad que nos encontramos? En muchas de estas organizaciones, las estrategias no son estrategias, son iniciativas estratégicas, ideas, cosas que se les ocurrió en una reunión, pero no llevan a ese proceso de ser un proyecto. Por lo tanto, hay que hacer como un proceso adicional de aterrizar o de poner un poco más en el piso esas ideas estratégicas o iniciativas estratégicas a proyectos que yo voy a ejecutar. Gracias, José Camilo. Tenemos otra pregunta de Surama Corea. Nos dice, ¿qué recomendaciones o sugerencias brindaría para lograr el involucramiento y el compromiso del negocio en este proceso? Sin ellos no lo puede hacer, Zulema. Fíjese que aquí lo que nosotros estamos buscando es establecer qué es lo que el negocio necesita, qué es lo que el negocio quiere hacer y cómo le podemos ayudar. Ahora, hay una forma de vender, digamos que esa palabra es como compleja o de pronto seducir, porque convencer dice que hay que vencer a alguien, seducir al negocio. ¿Y cómo los podemos seducir? Normalmente es para resolver alguna problemática que tengamos hoy. Si hoy tenemos claridad de que los recursos que estamos invirtiendo en tecnología le están dando a la compañía los resultados que espera, pues no tiene sentido cambiarle la forma como están determinando cómo invertir en tecnología. Pues digamos que está todo bien. La idea es que un PETI me ayude a mí a alinear que la tecnología, lo que yo invierto en tecnología, realmente le aporte a los beneficios y procesos del negocio. Garantizarle a la compañía que yo estoy trabajando en acompañar, como en una carrilera, en un riel de la carrilera, el negocio en uno de los rieles, yo voy por el otro, aportando y poniendo tecnología que le ayuda al negocio a mantenerse y crecer y ser componible. Fíjense que a una junta directiva solo le importan dos cosas, utilidad y crecimiento. A ellos no les importan absolutamente nada más. Entonces, en ese sentido, la tecnología le debería poder aportar a la compañía cómo va a crecer y cómo le genero mayores utilidades. Durama entiendo por la manito que quedó respondido. No, yo le estaba poniendo likes a los que habíamos Ah, ok, contestado para no confundirme. ok. Eh, bueno, tenemos otra pregunta de Fernando Jácamo. ¿Cuáles serían las variables para considerar para evaluar la infraestructura actual versus las necesidades institucionales acorde al PETI institucional? ¿Cómo justificar las necesidades de crecimiento? Fernando, usted me va a disculpar con la pregunta que le voy, con la respuesta que le voy a dar. Las necesidades de crecimiento no tienen nada que ver con un plan estratégico. La necesidad de tecnología. Las necesidades de crecimiento tienen que ver con procesos operativos dentro del área de tecnología. Si usted está teniendo problemas justificando crecimiento de su infraestructura, es porque dentro de la compañía la tecnología se ve como un gasto y no como una inversión. Entonces, lo primero que toca hacer es cómo ponemos esos proyectos de crecimiento a que respondan a quien realmente los está necesitando. Yo estoy suponiendo que esa necesidad de crecimiento no es porque su departamento pasó de 10 a 50 personas, es porque la compañía determinó que va a vender en vez de vender en forma, en una grande superficie, decidió tener vendedores de a pie y necesita tener 50 vendedores en la calle con dispositivos móviles.
Eso es de esa estrategia que viene del área comercial. Entonces el crecimiento tiene que estar pegado a una estrategia particular. El crecimiento que es natural o el crecimiento que pudiéramos llamar orgánico, porque estoy almacenando más cosas, porque las entidades de control me exigen más almacenamiento y más requerimientos, porque tengo más empleados en la compañía, porque estoy utilizando más la conectividad. Esos son crecimientos orgánicos que se dan dentro del manejo común dentro de la organización, que no debería requerir una aprobación. Ahora bien, como el gasto en tecnología es un valor alto, la mayoría de las empresas incorporan eso como si fuera un proyecto de inversión. Estos no son proyectos de inversión, estos son gastos. Y como gasto debe estar metido en el día a día, así como cuando yo tengo 20 personas más, necesito más lámparas y más luz y más agua y más café, pues aquí necesito más computadores y más ancho de banda. Yo estoy casi seguro que a Fernando la respuesta no le gustó, pero es la forma como tenemos que administrarlo. Es más, el proceso de administrar la capacidad, de administrar la disponibilidad, son procesos dentro del área operativa directamente del área de TI. No tienen que ver con la planeación. Ahora bien, si yo cuando haga mi proceso de plan estratégico de tecnología, me doy cuenta que tengo apenas un 20% de la necesidad cubierta y no puedo cubrir más porque tengo una limitación tecnológica, cuando el usuario me diga para qué necesita la tecnología, yo podré sustentar ese crecimiento inicial con base en esa necesidad del usuario. Pero a partir de ahí el mantenimiento lo tengo que sostener. Muchísimas gracias, José Camilo. Tenemos una última pregunta de Rodrigo Alejandro. Nos dice, ¿podría sugerirnos un método que usted considere efectivo y práctico para valorar los beneficios de una inversión tecnológica? Sí, claro, se llama el costo total de propiedad. Ese costo total de propiedad es la metodología para validar el costo. Y si es una inversión en tecnología, vuelvo y repito, eso tiene que estar atado a un beneficio que entregue un usuario, no el departamento de TI. Entonces, dependiendo del área de aplicación, por ejemplo, vamos a suponer que necesitamos reducir mi costo de inventario de materiales dentro de mi bodega de materiales o de materia prima o de producto terminado. Entonces, hay herramientas como el WMS que me permiten a mí optimizar mi inventario. Ahora, ¿cuánto voy a optimizar de mi inventario? ¿Cuánto me está sobrando de mi inventario? ¿Cuántos días voy a reducir del inventario? Con base en eso, esa reducción tiene que ser mayor que lo que yo voy a invertir en la tecnología. Y aquí entramos a ese famoso ROI o a otras formas de medir inversiones como cuántas veces le doy la vuelta a lo que voy a invertir. Tenemos una ventaja hoy con el tema de tecnología y es que cada vez se está distrayendo más el recurso que tiene que ser de inversión de capital a un recurso que tiene que ver de gasto operativo. Entonces ya no tengo que comprar 40 servidores, 500 licencias de WMS y un montón de cosas para montar en mi compañía, sino que le alquilo a Oracle, a SAP, a Infor, a Epic, al que yo quiera, el uso de su aplicación con un valor por usuario. Entonces, fíjense que ya lo hemos hecho con Office, lo hicimos con Google, lo hicimos con el correo. Entonces, la empresa está más dada a pagar $50 por usuario de 10 usuarios al mes. Estamos hablando de $500. Montamos la aplicación y empezamos a sacarle el jugo. En la medida que vamos viendo el beneficio, podemos extenderlo en la organización. Entonces, sí, el beneficio cuando es inversión in situ es mucho más complejo de evaluar que cuando voy a hacer una inversión en gasto operativo. Pero vuelvo al tema. El beneficio lo tiene que dar el usuario. No es responsabilidad del departamento de tecnología. Desde tecnología se le puede ayudar a buscar ese beneficio. Si voy a montar un CRM, ¿cuánto más va a vender? ¿Cuántos clientes más va a poder visitar su vendedor cuando monte el CRM? Si voy a montar un sistema de producción, ¿cuántos más pasos de primer paso voy a tener? ¿Cómo reduzco los problemas de calidad? Esos son los beneficios que normalmente se dan y el usuario los tiene a flor de labio. Desde el área de tecnología a veces es difícil identificarlo. Gracias, José Camilo. Tenemos una pregunta más de Ervin Antonio. Dice, en el PETI debe realizarse una documentación AS y S del soporte actual para la documentación de las arquitecturas, datos, aplicaciones y red. ¿Sugiere alguna metodología en particular o herramienta? Ok, nosotros tenemos dentro de la metodología que hacemos en el PETI un proceso de evaluar el as-is, pero contra lo que necesito. El as-is en el aire, pues no nos ayuda para mucho, tiene que ser un contra lo que yo necesito. Hacemos una herramienta, por ejemplo, donde comparamos qué sistemas de información me están soportando cuáles procesos.
Y si yo cruzo eso, contra cuáles procesos son los estratégicos, puedo medir exactamente a quién le estoy dando más soporte y a quién le debo dar menos soporte. Normalmente tenemos un exceso de soporte en las áreas administrativas, que fue por donde empezamos a trabajar los temas de tecnología, y un defecto de soporte en las áreas core del negocio. Ahora bien, tenemos un montón de tecnologías que salen en beneficio para el core de negocio que podemos también empezar a utilizar y aplicar. Entonces nos genera todavía una mayor brecha. El as is, desde el punto de vista de infraestructura, lo miramos más contra un tema de tendencia que contra un tema de lo que yo tengo. Entonces, por ejemplo, si todavía tengo un data center propio, hay unos costos enormes en el mantenimiento de ese data center. Si a eso le sumamos los temas de ciberseguridad que tenemos que atender hoy, la experticia que necesitamos en cuanto a personal para administrarlo, es claramente beneficioso hacer un proyecto de migrarme a la nube. Puede ser una nube pública, privada, mezclada, como quieran, pero esa es una tendencia marcada que es difícil de rebatir desde el punto de vista de optimización tecnológica. Entonces, hay tendencias de infraestructura que yo puedo manejar y que con ayuda del proveedor o los proveedores con los cuales yo esté buscando las soluciones, me van a dar algunas cifras que me van a sustentar. Cuando yo tengo una empresa de 2, 3, 4 personas en el área de TI, que tengo que atender el correo electrónico, el spam, el phishing, además tengo que atender el ransomware, tengo que atender la ciberseguridad, a los usuarios, soporte de aplicación. ¿A qué hora voy a hacer todo eso? Entonces, en la medida que yo pueda contratar servicios operativos con un tercero, me va a ir mucho más mejor que si lo tengo internamente. Es un poco la forma de validarlo. La metodología y las herramientas que utilizamos son unas matrices de priorización a las cuales pueden acceder fácilmente, bien sea a través de nuestro libro o en un taller o como lo quieran acceder con mucho gusto. Muchísimas gracias, José Camilo. Estoy revisando y creo que ya no tenemos más preguntas. Creo que damos por finalizado el webinar hasta este momento. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias por tu tiempo, José Camilo. Con Y mucho gusto, un placer muy haberlos pronto acompañado. les estaremos compartiendo la presentación y la sesión grabada del webinar. Gracias a todos. Que tengan un Buen feliz día, día. buen provecho, buena